Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Solamente 4 versículos donde vamos a centrar nuestra atención en esta tarde. Todavía estamos en el primer día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Si leemos tanto lo que tenemos aquí en el capítulo 20 como lo que tenemos en los otros evangelios, nos da la sensación, en un primer vistazo o análisis, que ha pasado más tiempo, porque los acontecimientos se unen y se juntan, dándonos la sensación de que han ocurrido muchas cosas y, por tanto, tiene que haber más amplio tiempo. Pero, en realidad, Juan nos tiene que señalar que todavía estamos en el primer día y que ha llegado ya la noche, sí, pero los acontecimientos han acontecido todos muy cercanos. Esta aparición que tenemos aquí de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, pensamos que es la 5ª vez que el Señor se ha aparecido en diferentes ocasiones, diferentes personas. Quizás si nos juntamos en los 4 evangelios, en particular con el Evangelio de Lucas, podemos hacer el recorrido. La primera aparición pudiera ser María Magdalena, cuando se ha acercado a la tumba, ha vuelto a avisar y otra vez está allí a las puertas y el Señor Jesús se aparece a ella y le habla. En el Evangelio, según Mateo, en el capítulo 28, nos dice que el Señor se apareció a algunas de las mujeres que volvían otra vez a la tumba, lo mismo que había hecho María Magdalena. Entre tanto, se nos dice como una cita de algo que ocurrió, pero que no se nos narra el acontecimiento en sí mismo, cómo se aparece a Pedro. Lucas 24 nos dice que se le apareció a él. Y Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, nos señala que también se había aparecido a Pedro. Y a la misma vez, en Lucas, se nos dice que también apareció a 2 de los discípulos en el camino de Emaús. Así que esta es la 5ª ocasión. Habría muchas más ocasiones, más circunstancias, diferentes maneras de narrarlo según los evangelistas en sus descripciones. Incluso se nos dirá después por Pablo que apareció como a unos 500 y luego también en su ascensión a los cielos. Así que es un día de mucho jaleo, os podéis suponer. Todo el mundo, por lo menos los discípulos, están revolucionados. Unos dicen que ha aparecido, será, no será, quedan las dudas. Y nos dice aquí que entonces al menos 10 de los discípulos, Lucas señala que habría algunos más, pero al menos los 10 discípulos, no estaba Tomás todavía y Judas Iscariote se había quitado la vida. Así que al menos estos 10 con otros estaban refugiados o escondidos en algún lugar por miedo a los judíos. Saben todo esto lo que está creando el revuelo. Para ellos hay luchas, hay temores, hay dudas, están preguntando, algunos sí afirman, cuando ya Pedro está diciendo que sí, que es verdad, que ha resucitado, que le ha hablado, y Juan habla con su convencimiento, nos dice también la Escritura, posiblemente sí, pero aún así están en aquel lugar con la puerta cerrada, intentando disimular delante de los líderes judíos o de los romanos también. Y en medio de esto
se aparece nuestro Señor Jesús. Nos da a entender por este pasaje y también por otro de los evangelios que el Señor aparece allí en medio. Así que quizá para él no le importaban las puertas cerradas. La puerta está cerrada, no llama a la puerta, no le abre nadie y aparece allí. Algunos podrían decir, esto es señal de que es un fantasma. Los fantasmas no son corpóreos y por tanto pueden aparecer en cualquier sitio. Para esto aclaran muy bien los evangelios que nuestro Señor Jesús enseña sus heridas y más adelante incluso podrán tocar las heridas de su mano y de su costado. Así que no es un fantasma. ¿Cómo es que traspasó las paredes y es un cuerpo físico? Nos lleva más allá de lo que es la presencia, poder y circunstancia de Dios que nosotros no podemos comprender. Pero es este temor y esta confusión donde en medio de todos ellos aparece nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere enfatizar Juan con estos versículos? ¿A dónde nos quiere llevar? Creo que en su Evangelio, en los versículos anteriores, tanto por la convicción a la que ha llevado Juan, él mismo, y la convicción de María Magdalena ante la presencia del Señor, hubiera sido más que suficiente para confirmar que nuestro Señor Jesús ha resucitado. Pero como sabemos que la Escritura no dice nada en vano, y todo lo que está ocurriendo aquí tiene un sentido, y tiene un sentido no solamente para ellos, sino también para ti y para mí, para nosotros, lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el énfasis, cuál es el sentido primario, principal de estos 4 versículos. Y creo que son importantes, porque son el inicio y la puerta a un gran ministerio que ha dejado la Iglesia o de la gran comisión que tenemos que tener nosotros. Así que lo primero que vemos en estos versículos, o lo primero donde centramos nuestra atención de manera contundente o clara, son las palabras de Jesús. Paz a vosotros. Y versículo 21, antes en el versículo 19, versículo 21, otra vez lo va a decir. Paz a vosotros. Y si no sería suficiente, la segunda ocasión, cuando se aparece más adelante, estando Tomás también presente, volverá a decirlo. Paz a vosotros. Esta palabra griega, Irene, no es simplemente un mero saludo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo a los discípulos. Fijaros bien, están llenos de temor por causa de los judíos y están escondidos o encerrados en aquel lugar. Y en esta ocasión, temerosos de los de fuera, aun cuando ya preguntándose qué pasa con el Señor Jesús, que dicen que ha resucitado, aparece a él y lo primero que dice es paz. Tener paz, tranquilo. Lo que está transmitiendo en su aparición oficial a los discípulos, hemos dicho ya se ha aparecido a otros de una manera más informal, entre comillas, ahora hay una aparición formal a los 10 que están reunidos. Y lo primero que les va a decir es tranquilizaros, tranquilos, sosiego. Fijaros bien que no hay ningún tipo de reproche. ¿Dónde estáis, cobardillas? Que os habéis escondido, que habéis disimulado. ¿Es que acaso no habéis entendido lo que yo estaba diciendo? No hay ningún tipo de reproche, aunque otro de los evangelios nos dice que les tuvo que reprender su falta de fe. Aquí les dice, Juan nos señala, es tener tranquilidad, tener sosiego. Estoy con vosotros. Le está transmitiendo algo que es esencial ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el mundo que tenemos delante. Nosotros no tenemos la misma literal situación que tenían los 10 discípulos, pero estamos en algo que es muy parecido. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, pero el mundo es ajeno a todo ello. El mundo
crea una presión o una opresión sobre todos nosotros, y nosotros somos la manada pequeña llena de temor. Es verdad que sabemos acerca de nuestra salvación. Yo espero que todos vosotros tengáis una convicción de que vuestros pecados han sido perdonados y que tenéis una esperanza de que un día estaréis en el cielo con el Señor. Pero el mundo es tan grande y hay tantas dificultades, hay tanto que afrontar, tantas cosas que hacer, y nosotros tenemos tan pocas fuerzas y hay tanta confusión en todo esto, que lo que necesitamos realmente es que nuestro Señor Jesucristo venga y nos diga paz. La palabra paz, tanto en el griego como en el hebreo, tiene mucho más significado de lo que podamos nosotros expresar con nuestra palabra. No es simplemente, no hay guerra, no hay conflicto, sino el de seguridad y el de fortaleza y ánimo. En los evangelios, y no vamos a entrar en estos versículos, pero si vais al evangelio de Lucas, encontraréis acerca de la paz. Cristo es la paz. El profeta Isaías y el profeta Jeremías nos anuncian y nos hablan acerca de la paz. ¿Recordáis? El príncipe de paz que había de venir. Así que cuando nuestro Señor Jesús habla a los discípulos, capítulo 14 del Evangelio de Juan, habla de la paz. Yo soy la paz, yo os dejo la paz sea con vosotros. En el capítulo 16 otra vez nos lo vuelve a hablar. Así que uno de los mensajes y una de las cosas que nuestro Señor Jesús tiene que dejar a sus discípulos en ese tiempo y también para nosotros es el de la paz, el de las cosas están bien, las cosas siguen adelante, así que estar seguros. Paz con Dios. Esto es una de las cosas que hemos dicho siempre, y cuando nos referimos a la paz, esto es lo primero que tiene que inundar nuestros corazones. Tenemos paz con Dios. Estábamos enemistados, estábamos lejos, pero ahora hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ánimo, porque el mayor de los obstáculos, el enemigo más grande, ha sido eliminado y borrado delante de nosotros. Así que nuestro Señor Jesucristo es el que nos transmite y nos da la paz con Dios. Así que ahora tú y yo, si somos creyentes, somos llamados amigos de Dios o en paz con Él. Pero también el Evangelio nos dice que lo que hace la misma paz de nuestro Señor Jesucristo es darnos paz a nosotros mismos. Hay una lucha interior de reconocer nuestra debilidad y fraqueza. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a poder hacer yo estas cosas? ¿Quién es capaz? ¿Cómo podremos afrontar estas cosas? Si incluso, decían los discípulos en cierta ocasión, ¿cómo nos vamos a casar si somos tan débiles? ¿Podremos hacer algo? ¿Cómo podremos salvarnos si los ricos no se pueden salvar? Y nuestro Señor Jesús tiene que estar diciendo constantemente, tranquilos, sosegaros, no depende de vosotros, no depende de vuestras capacidades, ni siquiera de los dones que yo os regalo. Así que paz dentro de vosotros mismos. Simplemente dejaros en mis manos y Él obrará. En otras palabras, los discípulos están en medio, están esperando a ver qué pasa, todavía está el temor y el Señor Jesús aparece en medio de ellos y le dice, estoy aquí, todo está bien y todo irá bien. Así que tranquilos. ¿Os parecía que todo estaba perdido? ¿Os dispersasteis enseguida cuando me visteis clavado en la cruz? Teníais vuestras dudas, pero ahora estoy en medio de vosotros. Así que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, porque yo he resucitado. Así que adelante. Entonces, nuestro primer objetivo, nuestra primera idea, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo resucitado, no es simplemente se ha cumplido una doctrina más que teníamos en nuestro credo. No es simplemente una doctrina o una idea más. Lo que nos está diciendo es, Cristo es victorioso, ha vencido a sus enemigos y está en medio de nosotros. ¿Qué podremos temer? Nada nos pueden hacer, porque Cristo está a nuestro lado, Él es nuestra fortaleza. Así que después de presentarse y de repetir estas dos veces, como nos dice Juan, otra vez, paz a vosotros, nos da la gran
comisión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo primero que tenéis que tener es certeza. Yo estoy aquí con vosotros, no estáis solos, por tanto, la lucha no es desigual. Yo soy el vencedor y vosotros estáis en mi bando. Ahora bien, os voy a dar la gran comisión de la misma manera que yo recibí la comisión de mi Padre. Así que os envío al mundo. Y nos envía de la misma manera, nos dice aquí, como Él fue enviado. Otra vez, volvéis al Evangelio en el capítulo 5, por ejemplo, en el capítulo 8 y en otros lugares donde nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino por obediencia al Padre. Es decir, la gran comisión que tiene nuestro Señor Jesús es el de obedecer lo que el Padre le ha comisionado y le ha enviado. Yo estoy aquí en obediencia y haré lo que mi Padre me ha dicho y yo he oído en el cielo. Y por otra parte, nos dice que fue enviado, capítulo 1, versículo 29, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 17, para salvar a los pecadores. Esto es muy importante que lo entendamos. Nuestro Señor Jesús, lo hemos dicho muchas veces, no vino como un ejemplo, como una ilustración, como una pequeña esperanza, como el mártir al cual nosotros deberíamos de observar o de imitar. No, nuestro Señor Jesús tiene una tarea específica que es buscar lo que se había perdido, es salvar a los pecadores de sus pecados y traer la justificación delante del Padre. Esto es importante que lo entendáis para que podamos ver cuál es nuestra gran comisión. De la misma manera que mi Padre me ha comisionado o me ha enviado, yo ahora, de la misma manera, os envío a vosotros. Así que si yo he venido en obediencia al Padre para salvar a pecadores, entonces lo que a vosotros os resta por hacer es, en obediencia al Padre, proclamar el Evangelio de salvación de pecadores. Esta es nuestra gran comisión, que más adelante nos lo va a decir. En el capítulo 15 nos dice que nuestro Señor Jesús no tenía el Espíritu por medida, el Espíritu Santo le acompañó en todo el tiempo y nosotros tendremos como la ayuda y el apoyo el Espíritu Santo para esta tarea que hemos de hacer. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le está diciendo a aquellos 10 discípulos es: debéis de continuar la obra que yo he hecho. Y por tanto nosotros tenemos la visión, aquí, ahora, en Ciudad Real, entre nosotros, de que lo que estamos haciendo es continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Directamente podemos entender que aquí se lo está diciendo a los 10 o a los 11, aun cuando Tomás todavía no estaba. Pero ellos están representando a la Iglesia y por tanto nos están representando a nosotros. Esto es paralelo a lo que tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que conocéis también, en el capítulo 28, cuando también nos trae, según la versión de Mateo, la gran comisión a todos los discípulos representados en aquellos 11. Y Jesús, capítulo 28, versículo 18 de Mateo, dice: se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. He resucitado, estoy en medio de vosotros. Paz, tranquilos, yo he vencido, he cumplido todo lo que he dicho y por tanto tengo todo el poder y autoridad. Por tanto, la gran comisión os envío como el Padre me envió a mí. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa comisión con la que termina el Evangelio de Mateo es lo que nosotros tenemos aquí, que nos está diciendo el Señor Jesús. También podéis leer la otra versión, el Evangelio de Lucas. Tenemos que continuar la obra. Esta es nuestra tarea principal. Cierto es que como individuos, cada uno de nosotros como creyentes tiene la tarea y responsabilidad de darle gloria a Dios.
Cuando comes, cuando bebes, cuando te vistes, cuando hablas, cuando duermes, cuando estás de vacaciones, cuando estás en lo más profundo del trabajo, cuando estás en salud, cuando estás en enfermedad, en todo momento estás dándole la gloria a Dios. Pero el objetivo en medio del cual, o que es el principal de la manera de darle la gloria a Dios, es continuar la tarea que el Señor Jesucristo ha introducido. He venido a establecer el reino, Él es el reino en medio de nosotros, Cristo es el Rey, donde está Él está el reino, pero ahora yo me he de marchar. Por tanto, vosotros tenéis que continuar la tarea, que es la de proclamar el Evangelio, salvación de pecadores, para ir extendiendo el reino, para que todos aquellos que están elegidos sean al final salvos como está anunciado. Constantemente vamos a ver esto en la manera en que se mueve la Iglesia y los primeros discípulos en el libro de Hechos. Proclamar el Evangelio y por todas partes, empezando en Jerusalén, yendo por Samaria y extendiéndolo hasta el final de toda la tierra. Id y proclamad el Evangelio, continuar la obra, es el envío. Lo que se nos está diciendo, y si nosotros estamos siendo representados en estos 11 discípulos o 10 discípulos con otros en aquel lugar encerrados, y el Señor Jesús comisionándoles para ir y enviarlos al mundo como Él fue enviado, es que tu tarea principal en este mundo, mientras estás esperando que el Señor Jesús venga a recoger el fruto, es que sigas proclamando el Evangelio. Y no vamos a entrar en los detalles si lo haces proclamando el Evangelio en el contexto de iglesia, si lo haces con tu vida y con tu comportamiento y testimonio diario, o si lo haces proclamando el Evangelio de una manera directa o a nivel personal, o repartiendo literatura o de cualquier otra forma, como nos señalaban ayer también en la conferencia que estuvimos escuchando. No entramos en detalles. Ahora sí, este es el asunto en el cual Juan ha considerado que es importante que lo tengas en cuenta. Mientras estás en este mundo tienes una función específica, que es continuar la obra del Señor Jesucristo, y es la de extender el Evangelio, es la de conquistar almas, es la de arrebatar hombres y mujeres de las manos de Satanás, es traerlos a los pies de Jesús, es hacer que el Evangelio se extienda hasta que Él venga a recoger el fruto. Y si vemos nuestra vida cristiana de otra manera, si la vemos apagada, si pensamos que lo que tenemos que hacer es retirarnos al desierto o cerrar la puerta detrás de nosotros para que no se nos contagie cosas del mundo y para que no nos haga ningún tipo de daño, nos estamos equivocando. No estamos aquí para escondernos, no estamos aquí para disimular, no estamos aquí para aparentar otra cosa. Lo que estamos aquí es para continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo he sido enviado, yo he venido aquí a rescatar los que están perdidos, ahora vosotros seréis enviados de la misma manera. Y lo podrás ver a nivel individual o lo podrás ver como iglesia, pero esta es la tarea que te toca. No está hablando aquí estos versículos, y algunos lo han querido retorcer, como si esto fuera una especie de sucesión y por tanto este transmitir vaya a pasar de unos a otros. No está hablando de sucesión o de transmisión. Está hablando de comisión para todos los creyentes que están dentro del cuerpo de Cristo. Si tú te consideras parte de la Iglesia y del pueblo de Dios, te tienes que levantar cada mañana, tienes que pasar cada una de las horas y tienes que llegar al reposo de tu lecho cada noche pensando si estás cumpliendo la gran comisión para lo cual el Señor se apareció en medio de los discípulos y los envió. Nuestra tarea es la de obedecer. Igual que yo he obedecido al Padre, nosotros ahora obedecemos al Hijo. E igual que el Hijo está haciendo la tarea de salvar a los pecadores, nosotros debemos de hacerlo.